Bueno, muy bien. Hace 8 días, ¿cierto? Comencé con un tema de una palabra profética que creo que es muy importante entenderla, especialmente en los tiempos que estamos caminando hoy en día. ¿Y alguien recuerda de dónde era? No. Hay una escritura en Isaías capítulo 3. Sí, ciertamente compartí de Jerry Isabel, pero quiero que vayan a Isaías 3, versículo 10. Quiero que esa sea una escritura que usted subraye este año y la ponga delante de usted. Y lo voy a decir por qué. Porque a menos de que usted decida creer las promesas de Dios, no significa que usted va a caminar en ellas en este año. Entonces, muy importante. Ahora, esta escritura dice algo poderoso y dice: dile al justo que ¿qué? Que le irá bien. Diga conmigo: dile al justo que le irá bien. Ahora, esta es una palabra que Dios empezó a colocar un mes atrás en mi corazón. Y yo creo que es una palabra clave para el momento que el mundo está viviendo. Vivimos un momento de incertidumbre, vivimos un momento en donde el 2022 no necesariamente todo ya automáticamente cambia. De hecho, pasamos el año y ¿cuántos saben que parece que todo se disparó? Están hablando del disparo de los contagios, ahora el Omicron y el esto y lo otro. Entonces empezamos a mirar un panorama que afuera es caótico, pero en medio de eso hay una promesa para el justo, y dice Dios: dile al justo que le irá bien en medio de todo eso. Y esas son unas buenas noticias para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuando tú vienes a Cristo eres una nueva criatura y eres justo, pero necesitas apropiarte de esto. Ahora, la segunda, que es la que Luisa Fernanda mencionaba allí, tomé una palabra profética del reverendo Jerry Isabel. El reverendo Jerry Isabel es un ministro ya de sobre 70 años, pero es un hombre que a través de los años Dios le ha ido desarrollando, y hoy en día está en el oficio del profeta. Y cuando hablo del oficio, no es que simplemente da una profecía, sino que Dios lo ha sazonado a través de años en el ministerio, en diferentes ministerios, pero ha sido movido o llamémoslo así, promovido al oficio del profeta. Y él tuvo esta palabra, y la palabra decía que cuando él se puso a estudiar por algo que vio en el Espíritu, dice que él vio en el Espíritu una mano abierta, y él estudiando encuentra que el número 20 significa una mano abierta o dar libremente o provisión. Él dice: esto está conectado, 20 con la mano abierta. Así que el 20, pues estamos hablando de año 20, mano abierta. Pero el 22 dice, en hebreo simboliza desorden y caos. Y lo que él escucha al Señor decir es: en medio de más y más caos y desorden, yo abriré mi mano y daré libremente a aquellos que se rehúsan a ser sacudidos por esto. Otra vez: en medio de más y más caos y desorden, yo abriré mi mano y daré libremente a aquellos que se rehúsan a ser sacudidos por esto. Así que por eso me encantó, Oscar, cuando estabas, porque la intención de lo que estabas declarando mientras adorábamos era: decidimos creer en Dios, de que no seremos sacudidos, no seremos movidos, aunque veamos caos y desorden. Decidimos exponer nuestra mirada en Dios y esperar en Dios, que con nosotros será diferente. Amén. Y ahí es donde en realidad es lo que él estaba diciendo. Dice: en mi espíritu, dice Jerry Isabel, dice: lo que veo es que será un año todavía complicado, un año oscuro, un año de muchas situaciones afuera, pero para nosotros hay algo que se llama la mano extendida de Dios. Ahora, la palabra que Dios me daba en Isaías 3 está en línea con esto, porque la palabra es: en medio de un juicio que ha venido sobre Judá en este caso y Judá, Dios empieza a digámoslo así, mostrar varias situaciones que van a acontecer, que cuando usted mira Isaías 3 hay mucho paralelo en lo que está ocurriendo en el mundo. Pero en medio de eso llegamos al verso 10, en donde Dios lo que dice es: díganles a los justos, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. En cambio, los malvados, dice, están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen.
La Reina Valera dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ahora, mirando un poquito este contexto, ¿cuántos entienden que la humanidad se mueve en ciclos? Es como que hay etapas que vienen sobre la humanidad, hay ciclos de abundancia, hay ciclos de escasez, hay ciclos de pandemias, hay ciclos de que no, pero la Biblia nos muestra inclusive algo de esos ciclos. Y estaba preparando y me acordé de esta biografía que leí hace un tiempo. Es un gran libro, se llama Viviendo una vida de fuego, de Reinhard Bonnke, si pueden ahí acercarlo de pronto para los que están afuera. Pero este fue un hombre alemán, así que Hugo allá, que tiene su raíz alemán por su mamá, pero esto te va a bendecir en esto que voy a compartir de él. Reinhard Bonnke, no sé cuántos han oído de Reinhard Bonnke. ¿Alguien ha oído de Reinhard Bonnke? Si puede levantar su mano. Pocos. Reinhard Bonnke ha sido uno de los evangelistas más grandes que ha tenido la humanidad en nuestros días. Él parte con el Señor en el año 2019 a los 79 años de edad, pero se estima que 79 millones de personas vinieron a Cristo gracias a la labor de él, mayormente en África. 79 millones de personas. Ahora, lo gracioso de él, de esta historia, es que este era un hombre alemán. Y el libro comienza, quería tratar de leer aunque está en inglés, obviamente me tocaría ir traduciendo, pero hay una parte muy interesante porque él empieza hablando a los 5 años de edad, cómo se levanta una mañana, y es 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente, cuando ustedes han visto las noticias, los aliados y demás lanzan el último gran bombardeo, y dice que él, un niño de 5 años, lo único que empieza a ver es que todo el cielo y todo empieza a llenarse de aviones y de bombas y etcétera, y llega a la puerta un soldado, porque resulta, y aquí es donde viene lo increíble de la historia, su padre era oficial del ejército alemán. Y uno dice, ¿cómo así? Pero a la vez su padre era un creyente y estaba dentro de un sistema que no todo el mundo entendía lo que estaba pasando. O sea, muchos de los campos de concentración y lo que surgió, mucha de la gente no lo conocía, no lo intuía. Algunos lo intuyeron, otros no. Pero lo interesante de todo esto es que un soldado llega a la puerta, está, dice su mamá, con los 5 chiquitos. Él era el menor, 5 años de edad, imagínense. Y el soldado viene porque su esposo, ¿cierto? O sea, el papá de Reinhard, que es oficial, ha mandado al soldado a decirle: asegúrese de que mi esposa sale, porque en ese momento tenían que huir o iban a quedar retenidos en el momento en que entraran los aliados, y el temor del papá era que quedaran bajo la ocupación soviética. Entonces lo que le dice es: quiero que salgan huyendo y salgan en dirección, y les da unas coordenadas a dónde tienen que salir. Entonces calcule este niño de 5 años. Ahora, ¿a dónde va esto? Estamos hablando de dile al justo que le irá bien. Esta historia, en medio de una crisis como es una guerra, en medio de lo terrible que fue esa Segunda Guerra Mundial, no es sino el cumplimiento de esta palabra, de cómo esta familia que es creyente en Dios. Reinhard empieza a contar cómo en ocasiones oía a su papá orando en otras lenguas, pidiéndole a Dios porque les diera ayuda, y empiezan ellos a salir huyendo desde Alemania, desde esta ciudad en la que se encuentran. Y dice cómo empiezan a ocurrir una serie de eventos en donde aún en medio de lo difícil la mano de Dios estaba con ellos. Y dice cómo él con 5 años en un momento, digámoslo así, se pierde de su mamá en un campo de refugiados, y otra mujer es la que en un momento lo toma, lo pone sobre sus brazos y lo empieza a llevar de campo en campo hasta que logra encontrar a su mamá. O sea, calculen esto. Ahora, la historia es increíble. Se la venía leyendo un pedazo a mi hijo esta mañana que veníamos en el carro, porque dice: mi mamá solo nos abrazaba una vez al año. Y por eso, ahora usted dice, ¿cómo es esto? Pero aquí es donde uno empieza a mirar culturas y situaciones, porque hay temas que aquí es donde el evangelio, por eso es tan importante que venga. Pero cuando su madre lo encuentra, pues claro, lo cogió a besos, a abrazos y todo, y decía, no se había sentido tan bien en mucho tiempo.
Pero empieza a contar cómo en un momento ellos tienen que llegar a un punto para tomar un barco, y cuando llegan el barco se ha ido porque se han retrasado. Y cuando llegan y obviamente se ha ido el barco, pues el desánimo, la desilusión, ¿qué vamos a hacer? Y luego logran conectar a otro lado. El abuelo estaba muy enojado porque no habían llegado a tiempo, pero resulta que había sido una intervención divina lo que les había pasado. O sea, uno tiene que empezar a mirar la narrativa, pero es un libro que, aunque es gordísimo, lo captura uno, porque uno empieza a mirar es la mano de Dios a través de los años. Pero cuando miran, digámoslo así, las noticias un par de días adelante, el barco que debían coger, que debían tomar, que llevaba 10.900 personas a bordo, dentro de ellos 9.000 eran refugiados, es alcanzado por armamento soviético que hace que el buque se hunda, y dice: hubiéramos nosotros perecido allí. O sea que fue Dios que en medio de todo estaba impidiendo. Y aquí lo interesante es cómo este niño, díganle al justo que le irá bien y a su descendencia. Ahora, este niño, en medio de lo que crece, en medio de mirar lo que usted se imaginará de un niño huyendo de campos refugiados, de salir de una Segunda Guerra Mundial, de pasar lo que estuvieron pasando, cómo Dios años adelante en Dinamarca logran reunirse, porque el papá logra llegar a Dinamarca, cómo son preservados, cómo el papá se convierte en pastor, y cómo Reinhard desde los 9 años tiene una conversión a Cristo, en donde el Señor le muestra un mapa de África a donde él debe ir a predicar al África, 9 años de edad. Y es lo que por 79 años en su vida él está haciendo. Dígale al justo que le irá bien. Y lo que empieza es a mirar la historia de una familia, cómo es preservada, porque papá y mamá, que eran creyentes y conocedores de Dios, en medio de un sistema. Por eso me impactó tanto. Estaba leyendo el correo, Osquitar, esta mañana, porque las palabras que estabas hablando eran muy proféticas, aún de enmarcar todo el cuadro de lo que hay cosas que a veces se quieren comunicar en el espíritu. Pero lo que estaba diciendo es: en medio de un régimen totalmente contrario, así como Daniel, aquí teníamos a un hombre que logra salir de allí, porque los planes de Dios sobre la vida de alguien simplemente se van a cumplir cuando nos atrevemos a creer. Y aquí es donde quiero animar a dos padres. Yo sé que muchas veces con los hijos uno está tratando de llevarlos en el Señor, en la fe, y hay una etapa en donde todo es como que ay, mamera. Pero jóvenes, ustedes no saben la herencia que tienen debido a sus padres, porque hay una herencia que está allí, que Dios está colocando. Pero padres, también quiero decir esto: hay una promesa de Dios de los justos que van a ir a través de generaciones, y que nosotros necesitamos poder es agarrarnos de allí. No importa cómo estemos viendo en un momento a los hijos, sino entender que hay una realidad de Dios mayor por un pacto que Él va a hacer. Así que, entendiendo que la palabra es dile al justo que le irá bien, mi pregunta esta mañana es: ¿quién es justo? Porque si uno quiere clasificar acá, pues uno necesita ser justo, ¿cierto? Para poder clasificar. Y la semana pasada, vayan conmigo a 2 Corintios 5, alcancé a compartir algo que fue un pequeño esbozo, pero quiero hoy conectar algunos otros elementos para cada uno aquí. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, voy a leer hoy aquí solamente. 2 Corintios 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, esta es una escritura tan chiquitica y tan sencilla, pero tan profunda, que lo que está diciendo es que cuando podemos discernir como cristianos lo que hizo realmente Jesús en la cruz, podemos caminar en las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque esta escritura lo que nos dice es que en la cruz Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros como pecadores y nos entregó su condición de justo. Así que por eso cuando dice la Biblia fuimos justificados, lo que está diciendo es tuvimos un cambio de naturaleza en la cruz. ¿Y eso qué significa? Significa que usted antes era pecador, y los pecadores ¿qué hacen? Pecan. Todos pecamos, amén.
Alguien puede decir, no, yo sí no, yo era un santico desde chiquito y nunca pequé. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el pecado es delicioso. Unos me miran como... El problema es que tiene consecuencias desastrosas, ¿sí? Porque si el pecado no tuviera algún gusto, nadie pecaría. Todos están ahora, no, todos llegaron de nuevo año. Me alegra. Espero que algunos en estas vacaciones no estén por allá diciendo, uy, necesito llegar a la semana de ayuno, arrepentimiento profundo. Sí, porque a veces sin darse cuenta la gente se descacha. Pero ahí necesitamos nosotros entender es esto. En la cruz ocurrió un cambio de naturaleza. Usted y yo tomamos la naturaleza de justos. Ahora aquí es donde viene el tema. Bueno, pues si yo ya recibí la naturaleza de justo, entonces pues ya entonces no necesito nada más. No. Usted necesita madurar y desarrollar esa naturaleza. Así como un pecador, ¿cierto?, puede volverse un gran pecador, un justo puede convertirse en un gran justo o puede quedar en un justo promedio. ¿Está conmigo? Pero la naturaleza cambia. Por eso dice la palabra, recibimos una nueva naturaleza, somos una nueva criatura. Pero ahora necesitamos desarrollarnos. Entonces vamos a mirar un poquito hoy qué es esa naturaleza que nos fue dada y cuáles son esas bendiciones que tenemos como justos. ¿Por qué? Porque como pastor, ¿yo qué es lo que quiero? Hoy en día estoy viendo algo, que el cristianismo, así como ha pasado a través de épocas difíciles, hoy en día tenemos un cristianismo tan light que la gente solamente está buscando lo que emociona y se siente rico, pero que puede llevarlo a un desastre. Y ahí es donde nosotros necesitamos volver a entender que hay unos cimientos y unos fundamentos que son eternos, y mi responsabilidad delante de Cristo son ustedes como almas, a donde la palabra yo se las entregue. ¿Qué haga usted con la palabra? Es asunto suyo. ¿Está conmigo? O sea, no, que es que el pastor nunca nos dijo, no, ya yo les dije y allá quedó un récord. Pero que no quiso hacer la palabra es otra cosa. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque a veces nosotros sin darnos cuenta pensamos que no, ya todo está y solo podemos es disfrutar y no importa nada. Y especialmente a las nuevas generaciones necesitamos ayudarles a entender que es un fundamento que la palabra está enseñando. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Entonces vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente este mismo pasaje. El verso 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, o otra versión lo dice, o fuera hecho pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por Dios por medio de Cristo. Y esta es la palabra clave, una relación correcta. Diga con una relación correcta. Entonces vamos a decir es esto: justicia, o sea, la justicia de Dios, a mí siempre me sonaba a Dios como un juez viniendo a tratar de quebrarlo a uno. Pero esta justicia divina se trata es de esto. La mejor definición de la justicia de Dios es alguien que puede estar delante de Dios sin una conciencia de pecado, como si el pecado nunca hubiera existido. Otra vez, poder estar delante de la presencia de Dios sin una conciencia de pecado, como si el pecado nunca hubiera existido. Miren esto tan tremendo. Entonces, para esto necesitamos entender qué pasaba en el Antiguo Testamento. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote venía a ofrecer una expiación, que era que un sacrificio de animales para cubrir el pecado del pueblo año tras año. Si Dios no aceptaba esa ofrenda, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote moría y no era aceptada y el pueblo estaba en maldición. ¿Qué podían esperar? Guerras, pestes, hambres, todo. Pero cuando la ofrenda era aceptada, ¿qué era lo que sucedía? La bendición de Dios, o sea, el sumo sacerdote salía a proferir una bendición sobre el pueblo, y el pueblo, ¿qué podía esperar? Nos va a ir bien. ¿Por qué esto es importante? Porque en medio de lo que estamos viendo de plagas y de cosas, usted necesita saber que usted es justo y que hay una bendición de Dios, de manera que le va a ir bien, porque puede estar delante de Dios hoy en día por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y esto es lo más importante, entender que es por fe que usted entra allí. Ahora bien, vamos a decir, porque a veces uno, ¿no le ha pasado que a veces uno ve a algunos cristianos y uno dice, oye, ¿este sí será cristiano? ¿Alguien entiende de qué hablo? Uno se encuentra con algunos personajes que dicen, no, soy cristiano, pero uno los mira y dice, pero
O sea, es igualito a cualquier pecador empedernido. O sea, no se le diferencia, es mal hablado, es mentiroso, es engañoso, hace trampa, busca sacar ventaja en todos los demás, es envidioso. O sea, ¿alguien entiende de qué hablo? Ahora, uno diría, bueno, es que se convirtió la semana pasada, vaya y venga, pues está arrancando. Pero cuando todavía botan la cédula y dicen, no, llevo 30 años de cristiano, y uno lo ve así y uno dice, Dios mío, se perdió la plática. Y ahí es donde uno tiene que empezar a mirar que, vamos a decir, así como existen unas obras asociadas al pecador, también deben existir unas obras asociadas al justo. Entonces vamos a mirar aquí un par de elementos. Vamos a decir que una nueva criatura es una especie nueva. O sea, la obra del Espíritu Santo es recrear una persona. ¿Para qué? Para nuevas obras, para que podamos hacer cosas diferentes. Y aquí es hermoso cuando empezamos a escuchar los testimonios de personas del antes y el después. ¿Qué pasó antes de Cristo y después de Cristo? Y todos acá tenemos una historia. Los que han nacido ahora en familia cristiana, pues de alguna manera los papás lo que tratan es de que no tengan que vivir lo que los padres vivieron, ¿cierto? Pero vamos a decir que todos tenemos un pasado el cual Cristo hizo nuevo. Usted no tiene que pasarle lo que me pasó a mí. Hubo una etapa en mi vida en donde yo me sentía que yo no había sido lo suficientemente malo. Me explico. Porque era una época en donde salían unos testimonios, entonces como que el testimonio del más malo era el que como que uno quería emular. Entonces, no, yo salí y yo había matado no sé cuánta gente y robé no sé cuánto. Y entonces me convertí, ¡wow! Y uno oía ese tipo de testimonios todo el tiempo. Y entonces yo decía, oiga, pero yo sí no hice nada. Oiga, yo como que en la vida una que otra borracherita por ahí, pero nada, o sea. Y entonces uno empieza como con el diablo, como es sutil, viene y le susurra a uno. ¿Alguien ha leído esa escritura que dice, al que más se le perdonó más ama? Dice, no, pues yo no tuve nada. Y aquí es donde uno empieza a no entender algo, hasta que recuerdo años después una amiga que nace como hija de cristianos, y el Espíritu Santo lo que le dijo: el mayor testimonio lo tienes tú, que no tuviste que pasar por todo eso para saber de mi bondad. O sea que hay una bendición, por el contrario, cuando tú puedes crecer ya como una siguiente generación que está caminando y que no tienes que haber ido hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque realmente uno no tiene que ir hasta allá para tener un cambio de vida. Pero lo que necesita sí es entender que hemos sido llamados para resplandecer. O sea, los justos estamos llamados a resplandecer. Entonces vayan conmigo a Romanos 2 y aquí les voy a dar varias escrituras que nos van a ayudar a mirar varias cosas acá. Romanos 2, el verso 12, voy a leer de la Reina Valera, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿cierto? Pero y entonces los que nunca escucharon el evangelio y nunca pudieron tener, ¿qué dice aquí? Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son, y aquí viene algo tremendo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, primer cosa, ¿quién es justo? Entonces aquí nos dice algo: no son solo los oidores de la ley. O sea, usted se puede sentar los domingos y poder canalear y pasar y oír a todo el mundo, pero no hace lo que oye, de nada le sirve. Lo que está diciendo es: un justo, ¿quién es? Aquel que se sienta porque quiere aprender de Dios, escucha la palabra y ¿qué hace? La pone en práctica. Entonces dice una vez más: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Voy a leérselo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Entonces aquí viene un primer paso fundamental. ¿Por qué como pastores uno le dice: mire, es importante que, por ejemplo, arrancando el año usted tenga esa resolución de leerse la Biblia en un año? Y entonces, ¿cuánto me leo? Usted tiene esa versión, la YouVersion tiene diferentes planes para lectura de un año. Si quiere, usted puede decir: uy, no, la Biblia es demasiado en un año. Listo, entonces léase el Nuevo Testamento en un año. Pero
es importante que usted esté leyendo, porque en la medida en que usted está leyendo la palabra, su mente está siendo renovada ¿con qué? Con el pensamiento de Dios. Y ahí es donde usted va a empezar a cambiar su manera de ser. ¿Por qué? Porque usted empieza a tener otra perspectiva de lo que Dios habla. Y ahí es donde usted empieza ahora ¿qué? A caminar como justo, a hacer obras de justicia, cosas empiezan a pasar. Entonces vamos a decir, número uno, justo no es aquel que asume que ahora, ¿han oído el dicho, el que peca y reza empata? No, pues fresco que eso, el domingo el pastor que nos echa la bendición y esto llega a extremos a donde usted sabe que, por ejemplo, en el narcotráfico y ahí en guerrillas y todos, hay algunos que le traen las armas al sacerdote o al pastor para que las bendiga y les funcione. Entonces dice, uy, de esto estamos hablando, de tener una ceguera y distorsión. Y aquí es donde la palabra, por eso dice, la palabra Dios la da para que traiga iluminación, para que traiga revelación, para que nos ayude a tomar decisiones sabias. Entonces el justo, estamos diciendo, es alguien que cuando viene y nace de nuevo, empieza en él un deseo por conocer la voluntad de Dios. De las primeras cosas que pasaron en mi vida, recuerdo, pues no había Instagram en esa época, no había Facebook, entonces uno no le chupaba el tiempo, ¿cierto? Entonces cuando yo acepto a Cristo, me regalan una Biblia y en mí nació un deseo que yo empezaba a leer la Biblia, pero me la devoraba. Y yo leía y aunque la mitad no lo entendía, seguía leyéndolo porque era como un anhelo. Y empecé después a encontrar, por ejemplo en Primera de Pedro, que dice que la escritura, la palabra, es como una leche espiritual. O sea, como para un bebé es como la leche materna. Así que cuando usted empieza su vida cristiana, cuando está leyendo la palabra de Dios está saciando su espíritu, le está dando un alimento. Aunque usted no está entendiendo muchas cosas, realmente adentro en su espíritu sí le está trayendo revelación. Lo siguiente que me dijeron fue: subraya aquello que le llama la atención. Y después de que miré, tenía subrayado todo el Nuevo Testamento. Pero ahí es donde Dios empezó luego a hablarme y yo empecé allí a entender cosas y Dios empezó a revelar cosas. Y después cada año yo lo que hacía era cambiar de Biblia, porque después de un tiempo me di cuenta que ya todo en Reina Valera ya la repetía. Y entonces alguien en ese tiempo, estoy hablándoles historia patria, ¿cierto? Hace 30 y pico de años, pero hace 30 y pico de años no existía sino la Reina Valera. O sea, hace 30 años no estaba en la generación de hoy que usted saca el teléfono, saca la YouVersion y tiene como 20 Biblias ahí. ¿Sí? A mí me tocó todavía casi que en la versión antigua de Reina Valera, que era el amor se traducía a caridad. Esa es la versión del 1909. Pero lo que quiero decir es que no habían unos lenguajes todavía tan parafraseados que le ayudan a usted a entender la Biblia mucho más claro. Pero lo importante aquí es, léala. Año tras año, ¿qué es lo que empecé yo después a hacer? Yo cambiaba de versión. ¿Por qué? Porque me permitía tener otro panorama sobre una misma escritura. Y eso empieza a darte a ti una amplitud de esto. Luego lo hacía después en otros idiomas. Tengo la fortuna de hablar en inglés, entonces yo empecé a leer la Biblia en inglés. Entonces un tiempo me leí la versión amplificada, me la leí varias veces. Luego me leí la versión El Mensaje. ¿Por qué? Porque te está ampliando. Entonces la gente a veces dice: pero usted, ¿de dónde? ¿Por qué? Como si usted tuviera otra versión. No, a través del tiempo, al estar leyendo, ¿qué pasa? Tengo referencias frente a temas en donde Dios habla ciertas cosas y puedo ir y buscar. Y ahí es donde es la parte importante de la escritura, traernos a nosotros a un entendimiento de lo que el Señor hace. Entonces vamos a decir que el apóstol por eso dice: no nos sirve de nada ser oidores y no hacer la palabra. Entonces, por ejemplo, hermanos, oren, hermanos, diezmen, hermanos, perdonen. O sea, fíjense que la palabra, todas son instrucciones de acciones, pero que a menos de que nosotros las convirtamos en parte de nuestra vida, no vamos a ver el fruto y el resultado de ella. Entonces aquí es donde que es un año y estamos empezando y uno empieza con resoluciones. Ok, este es un año que yo quiero que pueda decir: este es un año para crecer como justo. Ok, soy justo, gracias Señor, pero ¿en qué áreas necesito desarrollar mi justicia? ¿En qué áreas necesito desarrollarme como justo? Y voy a darle 4 áreas a desarrollar que son características de un justo. La primera de ellas, porque dice: díganle a los justos que les irá bien. Entonces vamos a decir unas características.
Lo primero es que hay una escritura y es clave: el justo vivirá por fe. O sea, ¿qué hacen los justos? Caminan por fe, viven por fe. Entonces, que este sea un año en donde usted dice: ok, voy a desarrollar esa fe para crecer como justo. Hay dos escrituras que le voy a dejar aquí, Hebreos 10:38, y vamos a mirarla en detenimiento. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Fíjense, el justo vivirá por fe. Y es una escritura que la mayoría de creyentes evangélicos lo conocen, pero pocos saben que esta escritura fue la que trajo la reforma protestante, la revolución de un monje que se latigaba porque sentía que no era justo, porque vivía todavía en la época en donde se hacían las indulgencias, en donde la gente tenía que caminar. Yo recuerdo de niño todavía viendo las procesiones en donde la gente se latigaba aquí en Colombia porque quería ser justo delante de Dios. Aquí recuerdo de pequeño oír las penitencias subiendo a Monserrate de rodillas, y recuerdo verlas. Esas cositas, gracias a Dios, han bajado, pero todavía cuando no hay revelación de la palabra, la gente cree que es por obras, y a veces lo que está haciendo es un duro trato del cuerpo, creyendo que entre más le duele, más se complace Dios. Y realmente no es así. Lo que estamos viendo aquí es algo diferente. El justo va a vivir por fe. Cuando Martín Lutero tiene esa revelación, de pronto dice: o sea que Cristo ya me perdonó en la cruz. Yo no tengo que tratar hoy de ganarme la gracia y el favor de Dios, ya lo tengo. Lo que necesito es desarrollar obras acordes de justicia en mi vida. Entonces aquí viene el justo. ¿Quién es justo? Ok, cada uno aquí somos justos. ¿Cómo debemos vivir? Por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Habacuc 2:4 lo aclara un poquito más. Mire esta versión, Habacuc 2:4 en Reina Valera dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Interesante. O sea que lo que está diciendo es que el justo no está permitiendo que su alma se enorgullezca. Y fíjense lo que empezamos a ver en la sociedad. En la sociedad, ¿cierto? Si alguien empieza a prosperar, si no tiene su alma saludable, lo que va a empezar es a mirar por encima del hombro a todo el mundo, como: ¿usted quién es? ¿Usted ya no sabe quién soy yo? Y ahí es donde, sin darnos cuenta, nos salimos de fe que son unas convicciones. Y aquí es donde yo quiero que tú puedas entender: año 2022, Señor, un año a crecer en mi fe. ¿En qué áreas necesitas desarrollar tu fe? ¿En qué áreas necesitas caminar por convicciones? ¿En qué áreas puedes empezar a trabajar en donde no dejas que las emociones sean las que gobiernen? Esto es lo que necesitamos en el 2022. Señor, dame la capacidad de caminar afirmándome en una fe, en una fe, en una fe. La fe nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque son convicciones de Dios eternas, y es donde tú puedes apostar tu vida. Lo segundo es: el justo camina en integridad y vela porque se haga justicia. Entonces aquí viene algo poderoso. El justo camina ¿cómo? Integridad. ¿Y vela por qué? O sea que como cristianos, la pastora estaba hablando algo en la publicidad de Elite. De hecho, quiero animarle, ¿cierto?, a que participe. Tenemos hoy gente de diferentes países participando. Pero si hay algo que usted se va a llevar, un día usted se va a presentar delante de Jesús. Yo quiero que entienda esto. Jesús no va a decir: wow, qué berraquera, cuántos carros te compraste y cuántas casas tuviste, wow, uy, mucho duro. La pregunta de Jesús va a ser: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cumpliste el propósito para el cual te creé? Ahora, qué bendición por todos esos carros y casas y todo eso. Sí, cumpliste el propósito. Pero si no cumpliste el propósito y nunca siquiera lo entendiste, perdiste el tiempo. Y ahí es donde a veces no entendemos que la salvación no se trata solo de un tiquete al cielo. Se trata de que Dios invirtió en ti al crearte para que tú pudieras ser un justo que hace justicia en este mundo. Es decir, que trae cambio y trae unas respuestas a la humanidad. Y ahí es donde vienen estos dos elementos acá. Entonces, integridad y justicia. Entonces, el justo, ¿qué es lo que debe pasar con el justo? Nos debe doler cuando hay injusticias que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque las injusticias se terminan cuando un justo se levanta. Pero si los justos, como habla la escritura, el niño mientras es niño, no difiere el hijo del esclavo del hijo del dueño, porque no sabe cuáles son sus derechos.
Pero una vez crece, ya empieza a entender que le pertenece. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender esto. Mira, Proverbios 21:15 dice, Proverbios 21:15, versión Dios habla hoy, dice: cuando se hace justicia, el justo se alegra, y a los malhechores les llega la ruina. O sea, ¿cuál es el antídoto a una sociedad? Que creyentes crezcan en su justicia. ¿Por qué? Porque entonces van a velar porque se haga justicia en la sociedad, y los malos, que dice, les llegará la ruina. O sea, van a ser llevados a juicio o a la cárcel. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. O sea, aquí viene algo: cuando el hombre camina en justicia, hay una herencia para los que vienen después de él, que va a ser bendición. Salmo 113, miren esta que me impactó mucho. De hecho, no la había visto a la luz de esto, que al prepararla vino para mí. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el Espíritu Santo realmente me preguntó: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y yo no la había pensado, era de esas que yo la estaba oyendo solamente. Pero ¿qué pasa cuando en una sociedad los cimientos están siendo destruidos, como lo que está pasando hoy en día? ¿Qué va a hacer el justo? Pues ¿qué tiene que hacer? El justo es el que tiene que remangarse y volverlos a establecer. Porque ¿qué pasó en Alemania cuando este hombre está huyendo de allí? ¿Qué había pasado con todo un fundamento moral que había tenido Alemania? Fue destruido. ¿Y quiénes tuvieron que volver otra vez a colocar cimientos? Siempre va a tener alguien que regresar a colocar cimientos. El justo está ¿para qué? Para colocar cimientos en una sociedad. Tú y yo estamos para que en este año, en medio de lo que se ve, que la gente no sabe qué hacer, y que en medio de la presión va a tratar de hacer trampa para lograr las cosas, tú vas a poder empezar a decirle: mira, hay una manera de hacer las cosas, y es la manera de Dios, y te va a ir bien. Y ahí es donde estamos llamados nosotros a poder hacerlo. Proverbios 25:26 dice: si el justo se doblega, este me impactó mucho, si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. Otra vez: si el justo se doblega ante el perverso. O sea que lo que está diciendo es esto: si tenemos hoy las iglesias llenas de cristianos, pero que son tan débiles que frente a la perversidad se doblegan, no sirven de nada en una sociedad. Porque lo que está diciendo es que el justo que se doblega ante la perversidad es como enturbiarle las aguas. Y lo que está diciendo es: un momentico, el justo, cuando puede permanecer firme. Ahora, ¿dónde vemos historias de esto? Pues las primeras son en la Biblia. ¿Qué pasó con un Sadrach, Mesach y Abednego cuando frente a una ley que era contraria se paran? Dios los respalda. ¿Qué pasa cuando Daniel iba a ser matado porque nadie podía darle la interpretación al rey? Y él lo que dice es: yo voy a ayunar y voy a buscar a Dios, y viene con la respuesta. ¿Qué pasa cuando lo mandan, que era lo que estaba cantando Oscar, al foso de los leones? En el foso de los leones es donde él está parándose por una verdad. Pero si los justos, lo que está diciendo es, no se han desarrollado con un carácter que se pueden parar por la verdad, lo que están es cediendo ante la perversión y turbiando las aguas. O sea que justos son aquellos que van a perseguir una integridad. Y me gustó por eso como lo cantabas: no nos vamos a doblegar. Y creo que es un 2022 en donde en medio de la presión también sobre ti vas a mirar hasta dónde te puedes parar frente a ciertas cosas. Pero si tú te paras, te voy a decir algo: el cielo te va a respaldar, porque la historia lo ha visto una y otra vez, lo ha mostrado. Número 3, ¿qué más necesita el justo? Entonces estamos hablando: el justo camina por fe. 2, el justo camina en integridad, ¿cierto? Y se goza en la justicia. Número 3, el justo anda confiado porque no anda en mentiras. Entonces el justo es alguien que anda confiado. Diga conmigo: confianza es consecuencia de caminar recto. Mira lo que dice Proverbios 13:5: los justos odian las mentiras, los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. O sea que entre más desarrollas tu justicia en ti, la mentira es un tema que te choca a ti. ¿Sí? Cuando usted está empezando en la vida cristiana, todavía está bien, no importa, Dios entiende, Dios es amor. Pero en la medida en que tú creces, tú empiezas a entender que Dios es el Dios por eso que es sí, sí o no, no.
no tal vez, quién sabe, de pronto. Y eso nos empieza a llevar a nosotros a un caminar en la fe. Déjenme contar una anécdota. El reverendo Kenneth Hagin una vez decía que él estaba batallando porque su fe no estaba funcionando. Alguien le estaba preguntando a él por qué su fe no estaba funcionando. Y la respuesta de él a mí me impacta porque le dice: si tú no puedes, o sea, si lo que tú hablas, voy a parafrasearlo, si lo que tú hablas no te lo puedes creer porque mientes constantemente, tu fe es difícil que opere. Entonces vamos a decirlo de otra manera. Cuando nosotros vivimos haciendo apuntes, diciendo mentiras, pero aún digo que voy a estar allá, digo que voy a hacer eso, digo que voy a servir pero no voy, digo que voy a hacer esto y no lo hago. Cuando quiero creer por cosas a Dios, la fe es inoperativa porque a mí mismo me vivo mintiendo. ¿Está conmigo? Entonces, un área de desarrollo del justo es: no, voy a estar caminando en donde lo que voy a decir, a lo que me comprometo, lo voy a cumplir. Si voy a decir, si a esto me le mido. Ese es un área a desarrollar. ¿Por qué? Porque el justo, cuando dice le irá bien, a veces uno dice, pero yo soy justo y no me está yendo bien. Ok, examinemos. Entonces, ¿qué estamos examinando hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu caminar de fe? 2, ¿cómo está esa integridad y cómo está esa realidad de gozarte en la justicia? 3, ¿cómo está ese tema de mentiras? Ahora, aquí viene algo tremendo, porque la Biblia dice: el que dice que no peca es un mentiroso. O sea que vamos a decirlo de otra manera: todos nosotros nos equivocamos todos los días y metemos la pata. O sea, la mentirita piadosa que decimos, el problema es que a veces se nos vuelven todas tan piadosas que no las aceptamos todas. Pero aquí lo que está diciendo es: no, vamos a ir creciendo en dejar algunas cosas. 2022 es un año para decir: quiero caminar, Señor, dentro de otra realidad aquí contigo. ¿Por qué? Eso te va a permitir caminar, ¿qué? Confiado. Mira, el otro proverbio dice, Proverbio 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuántos quieren vivir un 2022 así? ¿Cierto? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay gente que en este momento está atemorizada de todo. Y usted dice, pero pastor, bájele el noticiero un poquito y verá que se le quita la mitad del temor. Tome más tiempo en la palabra y verá que va a empezar a venir confianza a usted. Empiece a hablar con otros que están caminando creyéndole a Dios. O sea, déjeme hacer un sondeo aquí. ¿Cuántos, cuando Oscar empezó allá, sí, vamos a creer, algo le empezó a usted como a reverberar aquí adentro y a querer brincar? ¿Alguien? ¿Por qué? Porque la fe es contagiosa y lo que usted estaba escuchando era fe. Pero ¿sabe que lo mismo pasa cuando el temor viene? Ay, no, tenaz, si no sé qué le vamos a hacer. Y usted sale a llorar y va por una caja de pañuelos, porque entra en angustia y entra en pánico. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender: el justo está llamado a caminar como confiado. Diga conmigo: voy a caminar confiado este año. ¿Por qué vas a caminar confiado? ¿Sabes por qué? Porque tú puedes confiar en las palabras de Dios. Dios no es bipolar. Dios no dice una cosa y cambia. Dios lo que ha prometido lo cumple. Y por último, el justo es generoso, no codicioso ni tacaño. Mire esto, y esta es un área que yo creo que necesitamos este 2022, frente a lo que hay en el mundo, crecer en esto. Salmo 37:21 dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Si usted es justo, que no sea el que está tomando prestado y nunca devolviendo. Conozco cristianos, por eso digo, no sé si son cristianos o cristinos o cretinos, pero a veces lo único que están es sacando ventaja de otros en nombre de la fe. Y por eso aún la palabra dice que el nombre de Dios es blasfemado, dice, por causa de ustedes. Pero aquí lo que está diciendo es: si vamos a ser de los justos que clasificamos para que nos vaya bien, lo que está diciendo es: nosotros debemos ser del justo que tiene misericordia y da. Mire Proverbios 21:26, que está conectado. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. O sea, hay algunos que todo el día están queriendo tomar. En estos días estaba escuchando una historia de un hombre que es real. Es el caso es un abogado, pero es una persona tan avara y tan tacaña que dice que cuando sale, otros le tienen que tanquear el carro.
¿Tú puedes creer eso? Yo decía, uy, pero ¿a dónde llega esta cosa? Pero aquí el justo es alguien que está creciendo ¿en qué? En generosidad. ¿Por qué? Porque cuando usted está abriendo su mano, fíjense lo que venimos hablando, este es el año de la mano abierta de Dios. La mano abierta de Dios está tratando de enseñar algo también a sus hijos. Entonces vamos a decir que cuando pensamos en el carácter de Dios, que es justo y por eso es generoso, por eso va a velar por el justo. Voy a pedir que me ayuden aquí, la alabanza que venga. Pero voy a ir cerrando diciendo esto: toda persona justa recibe aún más de lo que merece. Otra vez, quiero que eso lo medites. Este 2022 vas a recibir más de lo que te mereces. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, que tú no nos pagas solo por lo que merezco? O sea que si bien vamos a crecer en justicia, voy a ponerlo de otra manera, este 2021, ¿cuántos recibieron bendición de Dios? Aunque en algunas cosas, cuando usted examina estas que estoy hablando, usted dice, yo todavía no clasifico en esa, pero todavía Dios contigo fue bueno. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. O sea, Dios no está buscando el perfecto, el que no se equivoca, pero Dios sí está mirando a aquellos que están caminando, creciendo, diciendo, Señor, quiero parecerme más a Jesús. Quiero que este 2022 sea un año en el cual estoy siendo más como Él. Quiero que la justicia sea vista en mi vida. Quiero que yo pueda caminar donde la gente pueda decir, ese es un justo, ese es un justo, ese es un justo. Recuerda que la mano abierta de Dios revela su generosidad. Es una generosidad extrema porque Él no es amarrado ni tacaño. Hay un salmo que me llamó mucho la atención, que voy a leerlo porque resume todo esto, y es el Salmo 112. Díganle al justo que le irá bien. El Salmo 112 en la Nueva Traducción Viviente dice así: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor. ¿Cuántos hoy tienen temor del Señor? Tú estás acá es porque tienes temor del Señor. Dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor. Te voy a decir, hay algo aquí que el Espíritu Santo va a hacer, porque hay un quebrantamiento particular que está viniendo. Aquí aquellos que están en casa, dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Aquí venimos, los justos, los que oyen y se deleitan en obedecer. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Y aquí esto es un momento para que usted pueda empezar a tomar, y quiero que mientras yo estoy leyendo esto, usted empiece a vislumbrar a aquellos que son padres a sus hijos, aquellos que recién son pareja. Jay, clasificas ahí, que también empiezan a soñar. También nuestros hijos van a estar allí. Escuchen esto: sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Pareció brutal. Sus hijos. Estaba yo en Guatemala hace 3 años tal vez. Estaba allí conmigo, pues estaba yo enseñando a líderes latinoamericanos, y había un hombre allí que me llamó la atención, y fui atraído, me senté con él, y cuando me empezó a compartir me dijo, mi papá es pastor. Y era un empresario supremamente bendecido. Estaba a cargo de también en su empresa, Dios le había prosperado en los negocios, pero junto con esos negocios patrocinaba diferentes ministerios que él estaba llevando a cabo, entre ellos todo el tema de Maxwell. Pero me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, yo sé que la bendición que hoy en día estoy viviendo es gracias a mis papás, a lo que ellos hicieron. Hubo cosas que dijo, cuando era pequeño no vi cierta abundancia con mis padres, pero hoy me doy cuenta que hay una bendición que hoy estoy cosechando yo, y mis generaciones seguirán cosechando. Escúchame, sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos, dice, serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Yo quiero que tú te veas en este 2022 siendo bendecido. Otra palabra aquí es, serán bendecidos y sus buenas acciones durarán para siempre. Eso quiere decir que este año tú vas a ser movido a hacer bendición a alguien, pero esas acciones en Dios desde el amor serán recordadas por la eternidad.
En el cielo habrá gente que se acercará a ti diciendo gracias. ¿Por qué? Porque cuando tú hiciste ese acto de bondad me trajo a mí por efecto de esto y de aquello. Hay cosas que aquí muchas veces ni nos damos cuenta. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Mira esto tan tremendo. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad. O sea, vuelve a los mismos proverbios que estaban atrás. Y manejan sus negocios equitativamente. Aquellos que están en negocio, aquellos que Dios los está llevando a emprendimiento, aquellos que Dios los está llamando a emprender en medio de pandemia. Tranquilo, Dios va a estar contigo y te va a llevar al otro lado y te va a dar la sabiduría para manejar equitativamente. Que manejes las cosas como es y que puedas ser el que no está sacando ventaja de trabajadores como lo que está pasando en este momento en el sistema. Por eso Dios quiere hacer remesón y cambios. Estas personas, dice, a estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se los recordará por mucho tiempo. A estas personas, ¿a quienes? A los justos que no los vencerá el mal. Escúchame, eso es algo que yo quiero que tú puedas, acuérdate, fe también tiene que ver con declaración. Yo quiero que tú tomes este salmo y puedas declararlo sobre tu vida. Señor, como justo, a mí no me va a vencer el mal. Aunque hayan situaciones difíciles, Señor, voy a confiar en ti. No me va a vencer el mal, no me va a vencer el mal. Verso 7: ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Ese solo verso es para enmarcarlo y dejarlo este año delante. Puede ser de su vidrio, espejo allá en el baño, que cuando se levante y se vaya a ir a afeitar, duchar, maquillar, usted pueda recordar: ellos no tienen miedo de malas noticias. ¿Alguien puede decir conmigo y declarar: no temeré de malas noticias en el 2022? Mira, no temeré de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Ahora tal vez entiendes, mientras preparaba yo esto, cuántas cosas vinieron. ¿Qué fue para esta mamá con 5 niños, dejando a su esposo en medio de una guerra, viendo cómo estaban llegando los soldados enemigos ahora a tomar control, ver que no se pueden subir a un barco y el barco se hunde, pero llegan a un campo de refugiados y en el campo de refugiados tienen favor? ¿Qué era lo que estaba diciendo? En medio de todo podía estar confiada en que Dios los cuidaría aún en las circunstancias más extremas. Yo quiero hablar aquí a algunos migrantes, porque yo sé que para algunos venezolanos que han llegado no ha sido fácil. Pero si tu confianza está en Dios, yo quiero decirte que esta palabra es para ti. No tendrás miedo de malas noticias. Tal vez lo único que has escuchado por años han sido malas noticias, pero al venir a Cristo, lo que ahora puedes empezar es a cambiar la panorámica, a decir: voy a empezar a escuchar buenas noticias de la bondad de Dios, del favor de Dios conmigo, de la gracia de Dios conmigo. Dice: confían plenamente en que el Señor los cuidará. Alguien puede decir: Señor, gracias por tu cuidado este año. Saben, la presencia de Dios está aquí. Y Señor, gracias allí también en cada hogar donde nos están viendo. Gracias, Señor, por venir ahora y por afirmar estas palabras en cada persona, Señor. Verso 8 dice: tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Me parece brutal. Tienen confianza y viven sin temor. Señor, este año decláralo: voy a caminar con confianza y sin temor, sabiendo que puedo enfrentar, dice, triunfante a mis enemigos. O sea, el que se levante contra ti, dice la palabra, Dios lo hará huir de ti. Así que si tienes situaciones que se van a levantar, personas que se van a levantar, como pastor oigo a veces situaciones de personas que están tratando de hacer lo correcto y se levantan aquellos a querer dañar. Y siempre algunas veces algunos les digo: recuerda lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, cómo fueron a cavar algunos pozos y vinieron otros a quitárselos, y en algunos casos ellos no combatieron, fueron a otro y simplemente Dios en eso otro hizo brotar una mayor bendición. A veces no te quedes peleando por una bendición presente cuando Dios tiene una mayor adelante de ti. Verso 9 dice: comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Esta es una característica del justo, que no cerremos nuestra mano frente a la necesidad que vemos, porque vamos a ver mucha necesidad muy seguramente, pero vamos a estar
entendiendo que Dios es el que suple a través de una mano generosa. No eres tú, pero si tú te dispones, Dios va a hacer correr cosas. Dice: comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Diga conmigo: tendré influencia y recibiré honor este año. Gracias, Señor. Sabes, el caos y el desorden no detienen a Dios de ser generoso y de proveer abundantemente. O sea, puede que haya caos a través de la humanidad, lo ha habido, pero Dios siempre se ha encargado de saber llegar a los justos. Y lo que estaba en mi corazón hoy es eso. Esta palabra que Dios ha traído es para la casa, es para cada persona, porque si podemos soltarnos de lo que el enemigo ha querido traer, porque el enemigo ha querido traer sobre la humanidad solo temor y una sensación de que no hay nada ni nada se va a lograr y que todos nos vamos a morir ya mañana y no hay nada que hacer. No, si tú puedes traer esta realidad de la escena de Dios, ¿sabes qué va a empezar a pasar? Dios va a empezar a usarte a ti para poder traer bendición a otras personas, y tú vas a caminar adelante. Padre, gracias. Tú puedes decir conmigo: no temeré del futuro porque mi Dios está conmigo. Su mano va a seguir abierta. El Dios de la Biblia es el Dios de la mano abierta. Padre, yo te quiero dar las gracias hoy. Señor, no conozco las situaciones, no conozco qué condición o qué caso puntual hay acá, Señor, en familias. Pero ahora, Señor, es tu parte confirmar tu palabra, Señor. Tú eres el Dios justo, tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios que consuela, tú eres el Dios de verdad. Señor, donde el enemigo ha sembrado temor o ha sembrado mentiras, hoy oro que por tu Santo Espíritu sean rotos esos temores, sean rotas esas mentiras, esquemas que han estado allí sobre familias, sobre personas, temores por incertidumbres de trabajo, temores por incertidumbres del mercado, temores por incertidumbres de salud, temores de tantas formas, Señor. Señor, oro que en el nombre de Jesús, ahora mismo por tu presencia, Señor, se ha roto eso y que venga seguridad, que venga paz, que venga confianza, Señor. Señor, esa palabra tú la pusiste: dile al justo que le irá bien. Señor, hoy hablo sobre los justos, Señor. Señor, que les irá bien. Hoy declaro sobre los justos que el 2022 es un año, Señor, de misericordia, es un año de favor, es un año de gracia, es un año aún de, en medio de las circunstancias, empezar a ver tu mano preciosa, Señor, extendida y abierta, Señor. Gracias por suplir aquí. Padre, oro para que se rompan los esquemas de escasez, de mendicidad, Señor, los esquemas en los cuales familias enteras y por generaciones han venido algunos, Señor. Oro que esto sea roto, Señor, en el nombre de Jesús, y que por el contrario pueda abrirse, Señor. Es un panorama, Señor, de expectativa, de fe, de certeza, Señor. Señor, aquellos que están tomando pasos para matrimonio, para empezar familia, Señor, que tal vez han habido tantas incertidumbres con todo lo que ha habido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por venir a traer confianza y establecerlos, Señor. Señor, de que podrán ir adelante, que como lo hablaste con el pueblo de Israel, cuando les dijiste: planten viñas, cásense, en el nombre de Jesús, que aún en el destierro tú le hablaste al pueblo de Israel, que de la paz de ellos y de la bendición de ellos dependería la paz y la bendición de la ciudad, Señor. Gracias que de la paz de tu iglesia, de la prosperidad de tu iglesia, de la bendición de tu iglesia también depende, Señor, la sociedad, Señor. Así que gracias por familias bendecidas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puedes cantar esa canción? Vamos a quedarnos aquí un momentico. Hay una presencia de Dios muy dulce. Solo quiero que te dejes ministrar de Dios. No hagas nada, solo deja que Dios te ministre. Gracias, Señor. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar
allí con Dios. Toma ese momento, háblale tú a Él allí. Gracias, Jesús. Sigue allí, Jay. Sabes, hay una presencia de Dios fuerte aquí, pero yo lo que tengo en mi espíritu es, algunos necesitan escuchar esta realidad. Para algunos es la sensación como que es bonito, pero como que no lo he visto en mi vida. Y solamente quiero decirle, dale la oportunidad a Dios, sencillamente. Suena gracioso, ¿cómo así darle la oportunidad a Dios? Solamente dile, ok, Señor. Tal vez atrás, y hoy es una mañana para precisamente desmontar tal vez condenación que el diablo ha traído sobre tu vida. Tal vez la razón por la que no has podido recibir algunas cosas de Él es porque el enemigo a través de los años siempre te ha mantenido en la idea de que no es suficiente lo que haces, de que no clasificas, de que no puedes. Pero hoy quiero recordarte que no es por tu mérito. Como justo haces obras de justicia, pero ya delante de Dios eres justo. Así que cuando Él te está viendo a ti, Él te está viendo justo. Espíritu Santo, gracias por romper en este momento. Yo oro aquí, Señor, patrones de religiosidad que han estado acá en vidas de personas por años, Señor. Yo declaro que hoy se rompen en el nombre de Jesús. Señor, pensamientos que han estado allí como condenación, hoy en el nombre de Jesús declaro que se cancelan, se terminan. Señor, que aceptación viene en el nombre de Jesús sobre familias, sobre generaciones enteras, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, gracias que se rompen barreras que han estado allí. Señor, oro que Espíritu Santo aquí tú rompas esquemas de manera que personas puedan venir a ver esa mano extendida y tu abrazo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por abrazar hoy a personas, abrazar hoy a familias, en el nombre de Jesús. Señor, que donde había incertidumbre tú puedas traer ahora, por el contrario, es una convicción. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos desde el comienzo y ahorita. Aleluya, aleluya. Muros rodeando esto, pensé que caería. Gracias, Jesús. Nunca me has fallado. Tú nunca fallas, Señor, nunca fallas. Aleluya. La espera terminará. Quiero decirte, ha terminado la espera Sé para que has algunos aquí. vencido. Ahora es el tiempo de recibir. Gracias. Nunca me has fallado, Dios. Gracias. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré.
quiero orar sobre ti. Quiero hacer una invitación para aquellos que no hayan recibido al Señor y vamos a terminar allá arriba celebrando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias hoy por lo que estás haciendo acá, Señor. Gracias esta mañana, Señor, por lo que estás estableciendo en corazones en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por manifestaciones de milagros en favor de personas, Señor. Señor, oro, Señor, que aquellos que tal vez han estado allí solamente en una súplica, sin una certeza, hoy venga esa certeza para ellos, Señor, para tomar de ti en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, y yo los bendigo. Yo hoy bendigo esta casa. Yo hoy bendigo las familias. Yo hoy bendigo, Señor, generaciones. Yo declaro que esta palabra, Señor, tuya, Señor, el justo y su descendencia, Señor, permanecerá en la tierra y le irá bien, Señor. Gracias por lo que aún en medio de lo que no entendemos y vemos, Señor, tú estás llevando a cabo. Pero hoy decidimos es confiar en tus promesas, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Si nunca has invitado a Jesús a tu vida, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Dile allí: Señor Jesús, hoy te invito a que seas mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Salvador personal. Y dile: y te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir en esa cruz para que yo fuera hecho justo. Hoy acepto esa justicia y decido caminar en justicia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga. Vamos a terminar dándole gracias a Él. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga. Que tengan una semana bendecida. Recuerden, los esperamos el próximo domingo. Esta semana todavía estamos en vacaciones off de oficinas, pero el próximo domingo en esta misma hora, 10 de la mañana, nos vemos. Dios les bendiga y una semana bendecida.